vamos de último, nos están dando ya, ¿verdad? Lo que queda abajo de la olla. Entonces, a Dios primero. Le pongo esta comparación porque así mismo, exactamente, es lo que a Dios le gusta. Que usted le dé su atención a Él primero. Que usted le pueda dar su tiempo a Él primero. Que el primer canto que usted pueda dar sea a Él primero, y después le canta a Diosmede, y después le canta a Jorge Celedón, pero a Dios primero. ¿Cuántos dicen amén acá? Entonces, ¿sabes? Que antes de comunicarse con alguien, con el primero que usted pueda comunicarse, sea con Él primero. Pero ¿qué hacemos nosotros en la mañana cuando nos levantamos? ¿Qué hacemos? Lo primero que tomamos, ¿qué es? No lo tengo acá. ¿Qué es? El celular, el teléfono, ¿verdad que sí? Es lo primero que tomamos. Abrir los ojos, y es lo primero que cogemos, el teléfono. Y no nos comunicamos primero con Dios. ¿Alguien está acá? Entonces, eso créalo que cuando usted mire el teléfono, para tomarlo, para chismosear en el Facebook, en el Instagram, TikTok. A ver, ¿hay algún chismoso acá? ¿No hay? ¿Sí? Porque comenzamos a chismosear para ver cómo va el hermano Petro, cómo va el hermano González, cómo va la hermana Francisca. Ahí está aquí. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que créalo, eso escríbalo, que no está agradando a Dios. Cuando usted toma ese móvil como su primera atención antes que a Dios, créalo que a Dios no está agradando. Y voy con esto. Estuvimos hablando el domingo pasado sobre Dios primero en el tiempo. ¿Alguien está acá? Su tiempo, su primer tiempo de vida debe dárselo ¿a quién? A Dios, ¿verdad que sí? Y hoy quiero hablarle a Dios primero en las relaciones. ¿Cuántos están acá? A Dios primero, ¿en dónde? En las relaciones. A ver, dígalo fuerte conmigo, que lo están escuchando ahora mismo en cámara. Diga conmigo, a Dios primero en las relaciones. Sí, ¿por qué? Porque cuando usted se relaciona con Él primero, ¿sabe qué te ayuda esto? A no equivocarte en relacionarte con personas incorrectas. Hola, ¿alguien está acá? ¿Sabe cuántas personas hoy existen en relaciones incorrectas? Muchos, ¿sí o no? Pero ayúdenme, por favor, ¿sí o no? Hay mucha gente hoy muy mal conectada. ¿Alguien está aquí? Digan conmigo, hay mucha gente hoy muy mal conectada. Sí, hay mucha gente hoy muy tóxica. ¿Alguien está acá? Hay mucha gente hoy muy incorrecta. Y lo más tenaz, que estamos con ellos conectados. Estamos con ellos vinculados. Y cómo esto nos está afectando en otras relaciones sí saludables. ¿Alguien está acá? Y voy con lo siguiente. Cuando yo les hablo con respecto a Dios primero, ¿sabes que el hebreo dice que cuando se habla de prioridad, se está hablando de indicar el orden de la secuencia de todas las cosas. El hebreo dice que esta palabra primero tiene que ver con el indicar o identificar o conceptar la prioridad de la secuencia de todas las cosas. Y ¿sabes qué nos ha faltado mucho a nosotros? Fijar prioridades. ¿Alguien está acá?
Siempre dejamos lo primero de último. Nunca le damos a lo primero la importancia, sino que le damos importancia lo que no es ahora, sino a lo que es después. Y queremos atenderlo después, como que si es el momento de atender eso ahora, y es allí donde nosotros perdemos un gran valor llamado recurso no renovable, que es el tiempo. ¿Alguien está acá? Entonces escucha algo, y decíamos que el primer ejemplo, escuche esto, el primer ejemplo que pone el hebreo en cuanto a la secuencia del orden de las primeras cosas es el día. ¿Y sabe con qué día inicia? Con el domingo. ¿Alguien está aquí? Inicia con el domingo, no con el lunes. Voy con lo siguiente. El primer día de la semana no es el lunes. El primer día de la semana, según el calendario hebreo, es el domingo. Por eso Jesús no pudo resucitar un sábado, porque resucitar un sábado no podía, porque el día sábado era el día del Shabbat. ¿Alguien está acá? Y el día sábado el pueblo de Israel está en descanso. No pierda la atención, míreme a mí. Alguien está acá. El día sábado es ¿qué? Día de descanso. Pero el día domingo es el primer día de la semana para ellos. Quiere decir entonces que si el domingo es el primer día de la semana, entonces hoy entendemos por qué Jesús resucitó un domingo y no un sábado. ¿Alguien está acá? Quiere decir que Jesús resucitó el primer día de la semana. Y por esta razón nosotros los domingos los celebramos a Él, porque es el primer día de la semana. Ahora voy con lo siguiente. Es esto. ¿Usted sabía qué es lo que el enemigo no le gusta? Que usted le dé a Dios el primer día de la semana, que es el domingo. Así que bendito el Padre por los que están aquí en este domingo celebrando a Cristo. Alguien aplauda al Rey, aleluya. Usted es un privilegiado estar hoy aquí celebrando el primer día de esta semana. Ahora mira algo, cuando le hablo sobre a Dios primero en las relaciones, ¿de qué le estoy hablando? Es de esto, que lo primero que usted debe en la mañana es entrar en un contacto con Dios. Lo primero que usted debe hacer en el día es tener un contacto primero con Dios que antes con las personas. ¿Alguien está acá? Yo me levanto en la mañana. Ay, nadie dijo aleluya. Voy con esto. Hay una persona acá bíblica que está en el libro de Daniel, capítulo 6, verso 10, que dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces. Daniel 6:10, no sé si está acá en pantalla. Daniel capítulo 6, versículo 10, dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracia delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Esto lo dice Daniel capítulo 6, verso 10. Quiere decir que Daniel tenía 3 veces al día que entraba en un contacto con Dios. ¿Alguien está acá? 3 veces al día Daniel entraba en un contacto con Dios. ¿Escuchó eso? El primer contacto que Daniel tenía con Dios era
la mañana. El segundo contacto que tenía Daniel con Dios era la tarde. Y el tercer contacto que Daniel tenía con Dios era la noche. Entonces Daniel tenía 3 contactos con Dios: mañana, tarde y noche. Ahora, ¿por qué Daniel tenía esos 3 contactos? Escuche esto, con Dios en el día. ¿Por qué? Porque en el día, en el tabernáculo, escuche esto, se sacrificaba o se hacía 3 sacrificios. Un sacrificio en la mañana, un sacrificio en la tarde y un sacrificio en la noche. Y cada sacrificio de esto era dedicado o era en honor a la santificación y a la purificación, escuche esto, del pueblo. ¿Alguien está aquí? Quiere decir que cada vez que usted entra en un contacto con Dios, usted y yo, todos nosotros, nos purificamos. Hola. Porque el estar en contacto con Él nos hace libres y limpios con su sangre. Alguien dice amén acá. Nos hace libres y limpios con su sangre. Ahora Daniel oraba, escuche, mañana, tarde y noche. ¿Dónde estaba Daniel? Estaba en Babilonia. No estaba en Jerusalén. Por eso dice que Daniel tenía en su casa una ventana que daba hacia donde estaba apuntado a Jerusalén. Bien, si Jerusalén estaba apuntado hacia el norte, Daniel tenía la ventana hacia el norte. No sé de dónde ahorita, hacia qué dirección, si está al norte, al sur, este, oeste, Jerusalén. Pero hacia donde estaba Jerusalén, a esa dirección, Daniel tenía una ventana que estaba abierta y allí, hacia esa dirección, por esta causa, por esta razón, Daniel la tenía apuntada hacia allá. Porque hacia allá estaba el tabernáculo, hacia allá estaba el lugar donde, escuche esto, se ofrecían los sacrificios de la santificación y de la purificación del pueblo de Dios. Ahora, Daniel no entraba en contacto primero con personas, sino que su primer contacto del día era con Dios. Pero nosotros no le damos ese primer contacto a Él, sino ¿a quiénes? A las personas. Es más, el primer contacto del día que usted debe tener no es con la esposa, ni con el esposo, ni con los hijos, ni con la comadre, ni con el compadre, ni con el primo, no, es y debe ser con Dios. Alguien dice amén acá. Alguien puede celebrar eso en esta mañana. Aleluya. Ahora repita conmigo en este día y diga: Dios es mi primer contacto. ¿Viste? Cuando usted tiene a Dios como su primer contacto, escuche esto, ¿sabe qué va a suceder? Es que usted va a entrar en una relación con Él. Usted va a entrar en una relación con Él. Pero no tenemos esta disciplina, no tenemos este hábito. ¿Sabes por qué? Porque no le hemos dado a Dios ¿qué? Nuestra prioridad. No hemos fijado esta prioridad, no hemos ordenado esta prioridad en nuestras vidas. Alguien dice aleluya acá. Entonces, no es primero, ¿verdad?, las personas, ni el teléfono, ni la pantalla. Voy a mirar a ver cómo amaneció el día hoy. Voy a ver cómo amaneció hoy el precio del dólar. No, lo primero que usted debe es entrar en un contacto con Dios. Ahora escuche esto. En esa relación sucede lo siguiente. Yo quiero que leamos, por favor, lo que dice Marcos. Mire lo que dice el Evangelio según Marcos. Escuche.
O quiero mejor que leamos Lucas. Por favor, colócame el Evangelio según Lucas, capítulo 6, versos 12 al 13. Mire lo que dice el Evangelio según Lucas, capítulo 6, versos 12 y 13. ¿Sí? Dice esto. Preste mucha atención a esta lectura. Lucas 6, 12 al 13. Dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche. ¿Qué? ¿Cómo pasó la noche? ¿Viendo Netflix? ¿Cómo pasó la noche? ¿Viendo el Facebook? ¿Cómo pasó la noche? ¿Viendo el Instagram? ¿Cómo pasó la noche? ¿Cómo? Orando a Dios. ¿Viste? Pasó la noche orando a Dios. El verso 13 dice: y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó como apóstoles. Vea esto. Dice que después de haber orado toda la noche hasta el día siguiente, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que esa noche, en oración, hasta el día siguiente, estuvo conversando con Dios. ¿Qué estuvo? Conversando con Dios. ¿Y sabes que muchos de nosotros no nos gusta? Conversar con Dios. No nos gusta. No quiero hablar con Dios ahora mismo, pero sí quiero hablar con personas tóxicas. Pero sí quiero hablar con personas incorrectas. Pero sí quiero hablar con personas que no me convienen. Pero sí quiero hablar con personas que no son nada saludable a mi vida. Pero sí quiero conversar con personas que no me aportan nada. Pero sí quiero conversar con personas que no me suman. Pero sí quiero conversar con personas que me restan. Pero sí quiero hablar con personas que no me van a promover. Pero sí quiero hablar con personas que solo quieren saber de mi vida. Se fueron. Diga conmigo así molesto, dígale con bronca, diga conmigo bronqueado con usted mismo, diga: ya no voy a hacer eso. Dígalo fuerte: ya, fuera de mi vida toda esa gente. Alguien dice amén acá. Aplauda al Rey. Fuera esa gente de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Impresionante. Nos levantamos en el día, hacemos tinto y llamamos a la vecina que le gusta el chisme. Venga, vecina, vamos a echar tinto. Por favor. Primero es Dios. Alguien dice amén acá. Entonces Jesús pasó toda la noche conversando con Dios. Y cuando estaba en esa conversación con Él, dentro de esa conversación estuvieron hablando con respecto a la elección de los futuros apóstoles. Estuvieron conversando los dos con respecto a la elección de los 12 discípulos. Sí, estuvieron hablando ahí, conversando, ¿verdad? Y cuéntame, bueno, aquí hablando como los locos tú y yo, que por fin estos que vamos a elegir, dime, ¿a quiénes escojo? Porque hay varios candidatos, pero yo quiero que tú me digas, yo no me quiero equivocar, yo quiero escoger los correctos. Y comenzó Dios a darle los nombres. Él fue. Y hubo uno que a Jesús no le cuadró. ¿A quién no sabe quién? Digan conmigo: a Judas. Digan conmigo: al traidor. No le cuadró. Pero no le quedó de otra tomarlo, porque era orden de arriba. Él le dijo a Jesús: y vas a escoger este es mañoso. ¿Alguien está aquí? Uy, qué cosa tan terrible por lo divino escoger un mañoso.
Muchos de pronto creen, uy, el pastor se echó un pelón haber escogido a este. No, Dios fue intencional. Y créalo que a veces yo a veces entro uy, Señor, pero ese, sí, escógelo. Uy, Señor, pero es que yo he visto en él esto. No importa, escógelo. Pero Señor, pero ¿cómo lo traigo al equipo? Tráelo al equipo, escógelo. ¿Usted está aquí? Y a veces han creído, uy, el pastor aquí le faltó discernimiento. ¿Hola? Uy, al pastor aquí le faltó mucha sabiduría. No, ni faltó discernimiento ni faltó sabiduría. Es que la orden vino ¿de dónde? De arriba. ¿Alguien está acá? Vino de arriba. Ahora cuando él dice a Jesús, le da los nombres de los 12, y ahí estaba el mañoso. El que cuando recogían la ofrenda, ¿qué hacía? Metía la mano en la bolsa. ¿Cuánto hay, Judas? Uy, estamos pelados. Pero si recogimos allá, ¿y dónde está eso? No, yo no sé, será Marco. Marco, ¿qué hiciste con las vueltas? ¿Usted está acá? Porque creían que Jesús, no, Jesús sabía todo. ¿Alguien está acá? Diga que está a su lado, Jesús sabe todo. Y muestra todo. ¿Viste? Él muestra todo. Y voy con esto. Y dice esto acá, que escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó yo no sé cómo dirán acá, pero hasta el ladrón lo llamó apóstol. Usted está acá. Uy, ¿cuántos están aquí? Hay apóstoles mañosos. ¿Usted está acá? Apóstoles mañosos. Sí, por eso a usted no le gusta ofrendar ni diezmar, por culpa de esos apóstoles mañosos. ¿Alguien está acá? Pero gracias a Dios aquí no hay apóstoles, aquí hay un pastor. Alguien puede aplaudir al rey, aleluya. Voy con esto, mis hijos. Jesús conversó toda la noche hasta el día siguiente. Y cuando llegó la mañana, le dijo, tú, usted y usted. ¿Ve? ¿A que usted no sabe quién de todos esos celebró el que lo hubieran elegido? ¿A quién? Ah, claro, ese, Judas. Dijo, uy, y más cuando le dijeron, el cargo tuyo va a ser la tesorería. Eso es de Dios, no se equivoca. ¿Alguien está acá? Hola. Oh, Jesús, tú sí lo sabes todo, eres súper espiritual. Y Jesús, que la tesorería, por ella te vas a quitar la vida. Alguien dice aleluya. Ay, ay, ay. ¿Cuántos dicen ay, ay, ay acá? Entonces escuche esto. Jesús pasó toda la noche orando hasta el día siguiente para saber a quiénes escoger para estar con él. Esto se llama relaciones. Digan conmigo, relaciones. Relaciones. Y voy con esto, mis hijos. En la conversación, en el contacto con Dios, una de las cosas que usted debe pedirle a Él es que le muestre con quiénes conectarse. ¿Alguien dice amén acá? ¿Con quiénes qué? Conectarse. Porque hay mucha gente no correctas para ti. ¿Alguien está aquí? Hasta el que tú crees ser más santo. Pilas. Hola. Porque puede decirte, así te dice el Señor, y no es el Señor que está hablando allí, sino el padre de mentiras. Hola. Entonces, en la oración, en la conversación, en el diálogo, en el contacto con Él, te va Dios mostrar todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén aquí? ¿A cuántos quieren que Dios le muestre todas las cosas? Levante la mano. ¿A cuántos quieren que Dios le muestre qué tiene que hacer en el día? Levante la mano. ¿A quiénes?
¿A quiénes les gustaría que Dios le muestre a dónde tiene que ir en el día? ¿A quiénes? ¿A quiénes les gustaría que Dios le dijera no te vayas por ese camino, entra por aquí? Levante la mano. ¿A quiénes? ¿A quiénes les gustaría que Dios le dijera no llames a esa persona, llama a la otra? Levante la mano. ¿A quién le gustaría eso? ¿A quién les gustaría que Dios le dijera no hagas ese negocio todavía aún? ¿A quiénes? ¿A quiénes les gustaría eso? ¿A quiénes les gustaría que Dios le dijera no hagas ese viaje? ¿A quiénes? ¿A quiénes les gustaría eso? ¿A quiénes les gustaría que Dios le dijera no hagas esa solicitud, no metas esa hoja de vida allí? ¿A quiénes les gustaría que Dios le dijera no vayas para allá? ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿A quiénes? Porque en ese contacto con Él, esas cosas suelen pasar. Esas cosas suelen pasar. Van a haber momentos en el contacto con Dios en que Él te va a decir no atiendas esa llamada. Hola. Me ha pasado. Me ha pasado que en el momento cuando yo estoy en la mañana y le digo Señor, guía mis pasos, oriéntame en todo, dime cómo hacer las cosas, dime qué hacer, voy o no voy. Si voy a un lugar le digo papito en la mañana, dime si voy o no voy, porque yo no conozco realmente lo que pueda pasar después de esa hora donde yo tengo que ir, sino tú. Dime, ¿voy o no voy? Me dice sí o me dice no. ¿Alguien está acá? ¿Viste? He tenido llamadas que han estado, y Dios me dice, no la atiendas. No atiendas esa llamada. Y no la atiendo. Pastor, lo estuve llamando. Bueno, listo, veámonos personalmente, porque cuando Dios me dice, no atiendas esa llamada, es porque entiendo que Dios me está diciendo, eso es un tema de tratarlo personalmente. Hola. ¿Viste cómo nos falta comunicación con Dios? Hola. ¿Cómo nos falta comunicación con Dios? Pero como lo primero que nosotros tenemos en la mañana es el teléfono. Ay, voy a ver cómo llegó mi esposo. ¿Alguien está aquí? Ay, voy a ver cómo está la familia por allá, por España. Hola. ¿Viste? No es eso lo que es primero. ¿Ve? Lo primero que usted tiene que hacer en el día es tener un primer contacto. Mi primer contacto. Usted tiene que disciplinarse en esto. Mi primer contacto. ¿Con quién tiene que ser? Con Dios. Dígale que está a su lado. Tu primer contacto debe ser Dios. Otra vez dígale, su primer contacto debe ser Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál debe ser su primer contacto? Dios. Y voy con esto. Y mira lo que dice acá Lucas o Marcos, perdón. Marcos capítulo 1 verso 35 y verso 39. Marcos capítulo 1 verso 35, 39. Dice, levantándose ¿cómo? Marcos capítulo 1 verso 35 al 39. Mire lo que dice el verso 35 del Evangelio según Marcos capítulo 1. Dice, levantándose tarde. ¿Levantándose qué? Otra vez diga conmigo. Levantándose muy de mañana. A nadie le gusta eso, ¿verdad? Levantarse muy de mañana. ¿Qué hizo Jesús en ese día tan temprano? ¿Qué hizo? Dice, siendo aún muy oscuro. Mire esto. Siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y qué hacía en ese lugar desierto? Allí oraba. O sea, en un lugar donde no habían personas. Uy, ¿se lo digo? Digan conmigo, Jesús se apartaba de personas. Él no estaba donde habían personas.
Él estaba en un lugar a solas con Dios. Hola. En un lugar a solas con Dios. Porque te digo esto, tienes que aprender algo y ser disciplinado en esto. Que cuando tú entras en ese primer contacto, segundo y tercer contacto con Dios, y todas las veces con Él, no deben haber a tu alrededor más personas. Debe ser una sola con Él. ¿Alguien está aquí? Porque a veces las personas que están a nuestro alrededor no saben lo que es darle a Dios el primer contacto. ¿Viste? Y comienzan las personas que están contigo en el lugar a tocarte la puerta. Y comienzan las personas que están contigo a llamarte. Y comienzan las personas que están contigo a encender y a poner a Diomedes Díaz. ¿Alguien está acá? Hola, ¿alguien está aquí? ¿Quién puede tener un primer contacto con Dios con algo como esto? Hola, ¿alguien está acá? Hola, ¿se fueron? Quiere decir que en ese primer contacto, por eso él se levantaba muy oscuro, aprovechando que la gente estaba dormida. No quiero ruido, no quiero interrupción, no quiero intervención. Quiero estar a solas con Él, donde nadie interrumpa mi primer contacto con Él. ¿Viste? Y tenemos que entender que en esto tenemos que ser disciplinados. Y aquí dice lo siguiente, el verso 36. Y le buscó Simón y los que con él estaban. ¿Viste? ¿Usted está acá? Le buscaron hasta que lo encontraron. Y hallándole, en el verso 37 dice, le dijeron, todos te buscan. ¿Alguien está acá? Todos, porque tenaz. Hay algo aquí y es lo siguiente. Qué tenaz es cuando mucha gente depende de ti. Hola. Cuando tú tienes mucha gente que depende de ti, siempre te van a buscar. ¿Viste? Y por esta causa tú tienes que apartarte. Porque todas esas personas que dependen de ti van a querer entrar en contacto contigo. Y cuando ellos entran en un contacto contigo, en el momento que tú estás en un contacto con Dios, interrumpen el diálogo, la conversación tuya con Él. El verso 38 dice, y les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos y en toda Galilea y echaba fuera, ¿qué? Los demonios. Porque cuando tú entras en ese primer contacto con Dios, ¿sabe qué tienes a tu favor? El respaldo de Él. Alguien dice amén acá. ¿Qué tiene usted? El respaldo de Dios. Ahora yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos de los presentes le gustaría tener a Dios como respaldo en su vida? ¿Cierto? Ahora, si a usted le gusta tener ese respaldo de Dios en su vida, ¿qué tenemos entonces que hacer? ¿Qué? ¿Qué es? A ver, ayúdeme. ¿Qué? Poner a Dios primero y entrar en ese primer contacto con Él. Para terminar, Jacqueline, para terminar, hay un pasaje ministrando. Y voy con esto. Lucas 11:1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Wow. ¿Qué hacía Jesús siempre, mis hijos? Orar. Digan conmigo, orar. Orar. Era lo que hacía. Mire, Jesús no movía un pie si antes hablar con papá. Qué lindo cuando los hijos todo lo consultan a los padres antes de tomar una decisión. Qué lindo cuando los hijos
vienen a sus papás, sin importar la edad que tenga, porque Jesús era un adulto. Déjeme decirle, Jesús no era un niño acá. Jesús era un adulto. Y como hijo adulto, Jesús venía a su papito todos los días a conversar con él. Qué lindo cuando hay padres que tienen buenas relaciones con sus hijos. Yo me gozo cuando mis hijos me hablan. Me gusta eso. Porque cuando ellos hablan conmigo, yo digo, wow, mi hijo tiene una buena relación conmigo. Pero qué terrible cuando hay hijos que no quieren hablar con sus papás. Qué cosa tan terrible cuando los padres llaman a sus hijos para preguntarle cómo estuvo su día y como respuesta solo dicen, bien. ¿Y cómo estuvo tu día? Bien. ¿Y para dónde fuiste? Para ningún lado. Para el trabajo, tú sabes, lo mismo de siempre. ¿Y qué vas a hacer mañana? No sé. Porque el padre está buscando en el hijo que desarrolle una conversación con él. Pero qué triste cuando los hijos no tienen ese desarrollo de conversación con sus padres. Y Jesús era un hijo que tenía una conversación constante con su padre. Jesús era un hijo que pasaba toda la noche hablando con él. Qué lindo cuando el papá se sienta a escuchar al hijo y no le dice al hijo, ay, usted sí cansa, usted sí habla. Cambia el tema, hombre. Pero qué lindo cuando el padre se sienta a escuchar aún las bobadas del hijo. Y se ríe con esas bobadas. Porque ¿sabe qué? Hoy nuestro hermano Jaime nos daba ese inicio del servicio de hoy. Su hija se fue con Dios el día martes a las 7 de la noche, este martes de esta semana. Se apagó la conversación. ¿Sabe qué tenaz? Para un padre, no oír más a un hijo. ¿Sí? No se lo deseo eso a nadie. Seguramente le tocará ahora escuchar las notas de voz que su hija le mandaba. Porque a mí me pasó cuando mi mamita se fue. Y todavía las conservo. Aún todavía conservo las notas de voz de mi madre. No pude estar en su funeral, no pude estar, no fui. Ni le pude decir a mi mamita, gracias, mamá, por enseñarme tantas cosas que hoy te debo. No pude, pero yo escucho aún todavía esas oraciones que esa madre me enviaba por notas de voz. Aún las conservo y aún las escucho. ¿Viste? Jesús era un hijo que conversaba toda la noche con el Padre. ¿Sabes por qué tú no tienes un buen contacto con tu Padre? ¿Sabes por qué? Porque no lo has visto. No te has visto como hijo. Y cuando tú no te ves como hijo del Padre, Él no se convierte en una prioridad para ti. Pero cuando tú tienes mentalidad y tienes la identidad de hijo, ¿sabes? Tú siempre vas a conversar con Él. Mi esposa a veces me ha conseguido en el mueble gris. Los que han ido a mi casa, levanten la mano los que han ido a mi apartamento. Ese mueble gris. ¿Y tú no vas a dormir con todas las luces apagadas? Le digo, sí, ahorita voy. Estoy hablando con papá. Unas cositas aquí. Porque para mí,
como hijo de Él, escuche esto, es importante mi diálogo, mi conexión, mi contacto con Él. Y no soy el mejor hijo, no lo soy. Pero si algo yo no busco de perder, porque ninguno de los que estamos aquí lo somos. Alguien está acá. Dígale que está a su lado, tú no eres el mejor hijo para Dios. Dígale, tú no eres el mejor hijo para Dios. Y yo se lo digo. Yo le digo, papá, tú sabes que yo no supero jamás supero a Jesús como hijo. Nunca jamás eso va a pasar. Por eso Él es nuestro hermano mayor. Yo le digo, yo no voy a superar jamás a Jesús. Yo soy uno más de tantos miles, millones de hijos que tú tienes. Pero lo lindo de todo esto, ¿sabe qué es? Que me escuchas, que me oyes, que me atiendes. Pero tengo una gran necesidad. Porque yo no sé usted, pero lo que fui yo, sí tuve un hermoso papá. Yo no sé si usted lo tuvo, pero yo sí tuve un hermoso papá. Un hermoso papá que cuando me miraba me daba la mejor bendición. Aunque estaba separado de mi madre, cuando yo iba a visitarlo, él, wow, se le alegraba su corazón. Hijo, me separaba de donde estaba sentado, iba, me abrazaba, me daba la bendición. Yo sí tuve un buen padre. Aunque no estuve con él, como 24/7 me daba el mejor trato. Yo no sé si usted lo tuvo, pero yo sí supe lo que fue tener un buen padre. Y como supe esto, mi papá se fue también con Dios. Yo le digo ahora al Señor, siempre estuviste tú. Y me quedo ahora contigo. Tú eres mi mejor papá. ¿Y sabe qué dice Lucas 11:1? Lucas 11:1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. ¿Viste? Cuando usted lea esto, mire, y lo entienda, las relaciones entre padre e hijo, usted va a entender que esto no es un tema religioso. Orar no es un asunto religioso. Orar no es para religiosos. Orar es para personas que han entendido lo que es entrar en contacto con su Padre Celestial. Orar es para aquellos que han entendido que está hablando de una conexión, de un diálogo con Él. Hola, eso es orar. Y dice esto, que cuando Él terminó de orar, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. ¿Qué les pidió? ¿Qué le pidió? Que lo enseñara a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Qué les parece? ¿Qué le dijo este discípulo a Jesús? Señor, enséñanos a conversar, a dialogar con el Padre. Enséñanos a dialogar con el Padre. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos quieren saber hablar con el Padre? Levante la mano quienes quieren saber hablar con el Padre. Y yo supongo que Jesús le dijo, ¿cómo hablas tú con tu papá? ¿Cómo hablas tú con tu padre? Tal cual. ¿Alguien está aquí? Muy normal. Buenos días, papá. Papito, aquí estoy. Gracias. Te doy gracias por permitirme tener este tiempo contigo. ¿Viste? Comenzó a hablar, a conversar, y le pregunto: Señor, cuéntame,
¿Qué le digo a la hermana Francisca Ramírez que está metida en este chicharrón? ¿Cómo le puedo ayudar? Hola. Comienzo a hablar y comienza a decirme qué hacer, cómo hacer. ¿Alguien está aquí? Porque el éxito de la vida de un hijo de Dios está en el primer contacto y en los contactos con Él. ¿Alguien está aquí? Ahora yo quiero que usted se ponga de pies. Y usted pida perdón en esta mañana.